básicamente la que voy a estar mostrando en la pantalla, para que primero, antes que empecemos a ver el proceso de desarrollo de aplicaciones, veamos unos conceptos esenciales que ustedes deben de conocer acerca de la rama de desarrollo como tal. Cuando hablamos de desarrollo de aplicaciones móviles, como lo decíamos el día de ayer, básicamente siempre nos referimos al desarrollo de aplicaciones para dispositivos como teléfonos o tablets, cosas como eso. Entonces tenemos que discutir de qué se trata y qué cosas vamos a encontrar en este proceso de desarrollo. Definición, básicamente la definición de aplicaciones móviles. Una aplicación móvil, también llamada una app móvil, es otra manera de nombrar las aplicaciones, una manera un poco más abreviada. Generalmente se refiere a un tipo de aplicación diseñada para ejecutarse en un dispositivo móvil que puede ser teléfono inteligente o una tableta. Estamos hablando de teléfonos inteligentes, son un smartphone, porque en el caso las aplicaciones no pueden ejecutarse en teléfonos que no tengan sistemas operativos como los que nosotros vamos a trabajar en esta clase. Para esos sistemas operativos, para ese tipo de teléfonos que no tienen un entorno gráfico como el del smartphone, pues para diseñar aplicaciones ya tendríamos que utilizar otro lenguaje de programación. Pero en el caso para las aplicaciones móviles, básicamente nos referimos a eso, al diseño de aplicaciones para este tipo de dispositivos, en cualquier área, en cualquier ámbito que nosotros queramos hablar. Incluso si las aplicaciones suelen ser pequeñas unidades de software con funciones limitadas, se las arreglan para proporcionar a los usuarios servicios y experiencias de calidad. Esa es la idea principal de las aplicaciones móviles. Que ustedes resuelvan algún tipo de problema o resuelvan algún tipo de inconveniente a través de sus aplicaciones. Creo que buscar en internet, revisar su correo electrónico, no sé si revisan las notas a través del teléfono, estar pendiente de las redes sociales, por ejemplo, es parte de las necesidades que conforman la parte del diseño de las aplicaciones. Así que uno lo que hace es buscar en la tienda un tipo de aplicación que pueda ayudarnos a solventar esa necesidad. Y eso son básicamente las aplicaciones. En lo que nosotros nos vamos a enfocar en desarrollar son soluciones que permitan en alguna medida solventar esas necesidades que tienen en este caso las personas. El desarrollo de aplicaciones móviles, yo les mencionaba ayer de ayer que ha crecido inmensamente porque pues ahora quién no tiene un teléfono celular. O sea, personas, antes era más difícil ver a personas mayores revisando las redes sociales, pero ahora lo hace incluso cualquier persona de cualquier edad. Entonces se hace un poquito más fácil entender cómo funciona en ese caso la parte del funcionamiento de este tipo de aplicaciones. Entonces, para eso nosotros debemos de crear algún tipo de solución. Las empresas por lo general van a requerir algún tipo de aplicación que también solucione los servicios que ya tienen en la propia empresa. En el caso puede ser, digamos, compartir datos entre diversos proveedores. Hay empresas que lo que hacen es que proporcionan una app para, por ejemplo, generar pedidos, entre otras cosas. Entonces son muy comunes esta parte del diseño de aplicaciones móviles. Y hay algunas aplicaciones que han tenido un éxito increíble, un éxito exagerado. Tal vez son pequeñas aplicaciones que fueron lanzadas como pruebas iniciales y al final de cuentas fueron muy exitosas. Y es cuando hay empresas que han ganado mucho dinero a través de ese tipo de aplicaciones. Entonces, básicamente, cuando hablemos de esa definición, nos referimos específicamente al desarrollo de este tipo de aplicaciones enfocadas en teléfonos inteligentes y en tablets. No vamos a hablar de aplicaciones para máquinas de escritorio o laptop porque ya ese es otro modelo. De hecho, esas aplicaciones por su arquitectura no van a funcionar en una computadora, en una laptop. La máquina tiene Windows y el sistema operativo es Android, son dos arquitecturas totalmente diferentes. Así que son diseñadas específicamente para este tipo de dispositivo. Pero hay ciertos tipos de conceptos que debemos de conocer acerca de las tecnologías claves en el desarrollo de aplicaciones móviles. Y esos tres conceptos tienen que ver con qué tipo de aplicaciones o cómo podemos clasificar las aplicaciones al momento de trabajar con los dispositivos móviles. Hay tres clasificaciones generales. Están las aplicaciones nativas, están las aplicaciones web y están las aplicaciones híbridas.
y podemos agregar a eso ahora las aplicaciones multiplataforma, que son las que habíamos mencionado el día de ayer. En el caso de las aplicaciones nativas, estas aplicaciones están diseñadas para un sistema operativo móvil, pero se denominan nativos o son nativos de una plataforma o dispositivo en particular. La mayoría de las aplicaciones móviles actuales están diseñadas para sistemas operativos como Android o en el caso iOS, y en pocas palabras no pueden ser instaladas ni usarse una aplicación de Android en iPhone o viceversa. Si nosotros tenemos un APK, ¿se acuerdan que es el que decíamos nosotros que se utilizaba para instalar? Si tenemos un APK, pues no podemos instalarlo en un iPhone. No es posible hacer ese proceso para poder instalar una aplicación. De hecho, para instalar una aplicación en un iPhone que no sea de la tienda es un poquito más complicado, y es un proceso un poco más complejo. La mayoría están autorizadas directamente por la publicación que tienen en la tienda. Así que en el caso de las nativas, la ventaja que se tiene es que nosotros podemos tener acceso directo al hardware, que esa es la parte más importante. Si nosotros queremos tener mayor versatilidad y otra característica importante, que son muchísimo más rápidas al momento de ejecutarse, si nosotros queremos que nuestra aplicación sea más rápida, si queremos tener acceso a ciertos dispositivos de hardware de una manera más práctica, si queremos que la aplicación esté mejor optimizada, entonces la manera más práctica de hacer son aplicaciones nativas. En eso nos vamos a enfocar. Ahí depende del gusto, digamos, no del gusto, sino de la necesidad que tengamos en la empresa que vayamos a trabajar. Nosotros tuvimos un caso de una aplicación que originalmente nosotros la estábamos creando en un software multiplataforma, usamos React Native. La empresa lo que quería era tener un lector de archivos .pv, son los .pub, son los libros en internet. Entonces quería tener un lector de archivos PV, pero no quería que se descargaran. O sea, quería evitar el proceso, quería nada más como tener una biblioteca virtual que ustedes pudiesen visitar, leer los libros, pero en ningún momento descargarlos por derecho de autor. Entonces, el problema es de que muchas de las soluciones que ya tenían en internet, todas tenían el botoncito para descargar, se podía guardar directamente en el celular. Y la idea era evitar que esos archivos con derecho reservado llegaran a los dispositivos móviles. Entonces, lo que nosotros nos tocó hacer, la aplicación originalmente fue creada en una multiplataforma, es después migrar a nativo. Nos tocó hacerla directamente en nativo porque el componente tuvimos que crearlo desde cero para poder hacer la lectura y quitar esa característica que pudiera descargar directamente en el dispositivo. Entonces, esa es la ventaja con las nativas, que podemos tener mayor control sobre la parte del sistema operativo, a diferencia de otro tipo de plataformas. En ese sentido también existen las aplicaciones web, que esas son las que ustedes ya pueden crear. Si yo tengo, por ejemplo, una página web y necesito que esa página web esté visible en diferentes dispositivos, ¿cómo se le llama a ese proceso de creación? ¿Recuerdan que lo vimos en el siglo pasado? Para que una página web se pueda ver en diferentes dispositivos de tamaño de pantallas distintas, ¿cómo se le llama a ese proceso? Responsive o diseño de responsive. Básicamente lo que nosotros debemos de pensar es crear la aplicación bajo un diseño responsive. Así no invertimos en crear una aplicación móvil y crear en ese caso una aplicación web. Un ejemplo, vamos a ver aquí en la parte del navegador. Por ejemplo, en el caso de Amazon, si ustedes entran a la página de Amazon, aquí Amazon en una pantalla normal ustedes pueden ver que se ve toda la información mucho más amplia. O sea, podemos apreciar mucho mejor todos los elementos que contiene el sitio web. Ahora bien, pero ellos, a no ser que me equivoque, no tienen una app nativa. Ustedes no pueden buscar en la tienda una app que diga Amazon. ¿Por qué? Porque ellos ya la tienen de tipo responsive. Como esta es una aplicación web, yo puedo cambiar aquí el tamaño de pantalla y decirle que ahora yo lo quiero ver en un iPhone 14 Pro Max, por ejemplo. Y ahí tenemos el iPhone 14 Pro Max
Y lo que hace cuando ya tenemos, en este caso, el diseño de la aplicación, lo que hace es que todos los elementos se adaptan. Vean que los elementos han cambiado su tamaño y su posición y se adaptan al tamaño del dispositivo. Entonces, pero es la misma aplicación. Yo no tengo que entrar a un amazon.com diagonal móvil, por ejemplo. No tengo que poner otro dominio para poder entrar a la misma aplicación. El mismo sitio lo puedo ver de diferentes navegadores, lo puedo ver en el televisor, lo puedo ver en la computadora y vamos a obtener el mismo resultado. Esas son aplicaciones que nosotros le llamamos aplicaciones web. Estas son aplicaciones de software que se comportan de manera similar a las aplicaciones móviles nativas y funcionan en dispositivos móviles. Sin embargo, existen diferencias significativas entre aplicaciones nativas y aplicaciones web. Para comenzar, las aplicaciones web utilizan navegadores para ejecutarse. O sea, yo necesito obligatoriamente un navegador para que funcione y por lo general están escritas en CSS, HTML5 y JavaScript. Pero son una solución. O sea, si la empresa, por ejemplo, no quiere invertir en una aplicación web y una aplicación móvil, entonces puede hacer la aplicación web responsive y tendría todo lo mismo que tiene la web, lo tendría en este caso en la pantalla. Ahora, surgen situaciones, por ejemplo, por darle un ejemplo, nosotros tenemos en la empresa una plataforma de desarrollo, una plataforma de rastreo, y en esa plataforma de rastreo en la web hay un montón de opciones como reportes, configuraciones y todo lo que se hace en la parte de la plataforma, que es necesario verlo directamente desde el navegador, pero en el caso del uso práctico que tiene el servicio, los clientes lo que necesitan es estar viendo en su teléfono, por ejemplo, dónde está un vehículo. Entonces nosotros tenemos la aplicación web, que es la que normalmente manejamos, desde donde se administra todo, y tenemos la aplicación nativa, que está publicada en este caso para las diferentes tiendas, en donde el cliente puede visualizar sus unidades sin mayor cantidad de opciones, lo más básico del proceso de navegación. Si él quiere, por ejemplo, cambiar datos de un dispositivo, ir a agregar nuevos dispositivos o revisar inventarios o cosas como esa, lo tiene que hacer en la web. Pero para rastreo original lo puede hacer desde una aplicación nativa. Entonces, esa es la ventaja entre una y otra, y la diferencia. La ventaja que tenemos con las aplicaciones nativas es que podemos tener acceso a la geolocalización, podemos tener acceso a la cámara y podemos hacer varias cosas desde esa aplicación nativa. Y está la otra clasificación, que son las aplicaciones híbridas. Esas fueron muy populares hace algunos años, porque estas aplicaciones se creaban utilizando tecnologías web como JavaScript, CSS y HTML5, por lo que se le llaman híbridas. ¿Por qué se le llaman híbridas? Las aplicaciones híbridas funcionan básicamente como aplicaciones web disfrazadas en un contenedor nativo. Imagínense cómo funcionan las aplicaciones nativas. Imagínense una aplicación móvil. Lo que han hecho o lo que se hace es que dentro de la aplicación móvil se monta un navegador, un contenedor, y en ese contenedor se inserta el código HTML, CSS y JavaScript. Entonces, básicamente lo que nosotros estamos viendo dentro de la aplicación móvil es una página web, digamos así. Pero a diferencia, las aplicaciones nativas, por el mismo lenguaje de programación que sería JavaScript, se puede tener acceso de alguna manera al hardware. Entonces uno puede, además de mostrar información sobre la pantalla, puede tener acceso a ciertos elementos del hardware. Pero, ¿cuál es la desventaja? Como son híbridas, significa que necesitan un contenedor, necesitan un elemento adicional para poder funcionar, son más lentas. Uno, tal vez como usuario, no nota la diferencia, pero si empieza a tratar de medir la velocidad con la que se comporta cada una de ellas, sí va a lograr notar la diferencia. Y las aplicaciones nativas son muchísimo más rápidas, más versátiles, mientras que las híbridas se van a comportar un poquito más lentas. Probablemente la información tarde más en dibujarla, porque hacen un proceso de renderizado de una página, como una página web en el navegador. Entonces, pero existen, y la ventaja que tenemos es que, por ejemplo, una aplicación web yo no la puedo publicar en la tienda. O sea, yo no puedo tener presencia en la tienda con una aplicación de ese tipo, pero con una aplicación híbrida sí. Creamos la aplicación híbrida y la podemos montar directamente en la tienda, en cualquiera de las tiendas que ya nosotros tenemos. Ahora, la cuestión es
¿cuál seleccionar? Están las otras que son las aplicaciones multiplataforma. Y esas, como les mencioné ayer, estaba por ejemplo en el caso de React, en el caso de React Native, en el caso de Flutter, que son, en el caso de Kotlin también, que son multiplataformas que permiten, o un lenguaje de programación que permiten, o frameworks que permiten en este caso, crear aplicaciones casi nativas para diferentes sistemas operativos. Pero esas son, digamos, las más recientes y las que actualmente se ocupan. Las aplicaciones híbridas pues han ido decayendo principalmente por ese problema. Ahora la pregunta es, ¿qué voy a seleccionar cuando yo tenga que crear una aplicación? ¿Qué tipo voy a diseñar? Depende mucho de la necesidad del cliente. Depende mucho de lo que nosotros vayamos a hacer dentro de la aplicación, así va a determinar el tipo que vamos a seleccionar. Si es un comercio electrónico, por ejemplo, necesito nada más dibujar probablemente catálogos de productos, generar un carrito de compras, hacer como esos elementos, probablemente una aplicación híbrida sea más rápido de desarrollar. Pero si necesito mayor control sobre el sistema operativo, entonces voy a necesitar una aplicación nativa. ¿Cuál es la diferencia? La nativa es más caro. ¿Por qué es más caro? Porque tengo que programar en Android y tengo que programar en iOS. O sea, tengo que hacer las dos cosas, tengo que hacer el programa dos veces. Porque en el caso en Android voy a programar en Kotlin y en iOS voy a programar en Swift con Objective-C, cualquiera de los dos. Voy a tener que usar dos lenguajes de programación para crear una aplicación en diferentes plataformas. Mientras que si lo hacemos con las híbridas, creamos una sola aplicación, la compilamos para los diferentes sistemas y nos funciona. ¿Okay? Pero con esas desventajas. Para nosotros, o por ejemplo, si la empresa no tiene muchos recursos, podemos recomendarle una híbrida y paga menos. Ahora, si tiene los suficientes recursos y probablemente necesitemos tener mayor control, recomendemos las nativas. Nosotros vamos a aprender a desarrollar de ambas. Tipos de aplicaciones móviles que vamos a encontrar en el mercado. Primero, las aplicaciones de juego, creo que son las más comunes. Todos supongo que tienen algún juego en su computadora, en su teléfono móvil, que utilizan. Según un estudio reciente, los juegos móviles representan el 33% de todas las descargas de las aplicaciones y el 74% del gasto de los consumidores y el 10% de todo el tiempo dedicado para usar aplicaciones. Esas son, son estadísticas que nos pueden ayudar a nosotros como desarrolladores, porque si la gente invierte mucho dinero, mucho tiempo en juegos, pues significa que es rentable crear un juego, ¿okay? Porque podríamos monetizarlo de alguna manera y de ahí podríamos ganar dinero. Así que, de hecho, lo más común, cuando uno va a buscar en internet, lo más común es buscar aplicaciones que tengan que ver con esa parte del entretenimiento. Díganme algún juego viral que ustedes conozcan. ¿Cuál? Fortnite, por ejemplo, pero Fortnite ya no funciona en iOS. Minecraft fue... Bueno, todavía creo que lo descargan. Todavía funciona. Bueno, y el creador de Minecraft, saben que la aplicación la creó originalmente en Java. Fue creado en Java, se la vendieron a Microsoft por una millonada de dinero, se aburrió de ser millonario, y hoy creo que es el director que está a cargo del desarrollo de Minecraft, así que trabaja para Microsoft. Y fue una idea, el juego tampoco es tan vistoso, porque es con cuadrados nada más y hay que estar diseñando, pero la lógica o el llevar a la gente a que sea, llevar a la gente a que esté generando tiempo, o sea, consumiendo tiempo en la aplicación, eso es lo que lo hace famoso. ¿Cómo gana dinero Minecraft? Ya sea texturas, hay como... Más que todo, al inicio solo era comprando juegos, pero ahora he implementado un lanzador que reúne todos los juegos que tienen que ver con Minecraft. Ajá. Y hay, por ejemplo, la versión de celulares que ya está adaptada para computadoras y consolas. Esa es la que tiene como una tienda donde puede comprar con cosméticos y todo eso. Ajá. Y ahí sale el dinero. Y bueno, son millonadas de dinero que se mueven. Creo que una de las industrias que más dinero mueve a nivel mundial son los juegos de video.
independientemente que sean para celulares, diferentes consolas, para computadora, para las diversas consolas o celulares, mueven enormes cantidades de dinero al año. O sea, es increíble lo que se gasta. Y probablemente hay un montón, bueno, la idea siempre de crear un juego gratis, de que originalmente se juegue sin ninguna restricción, pero que después le empiecen a vender nuevas funcionalidades, y lo que algunas veces les ha funcionado mucho y los ha hecho virales. Díganme alguna aplicación empresarial o productiva que tengan en su teléfono. La del banco. La del banco, cuando uno quiere hacer cualquier tipo de transferencia. Bueno, hace bastante, antes creo que de la pandemia, no era tan común encontrar aplicaciones móviles para los bancos, no se habían actualizado todavía, la mayoría de transacciones se hacían a través de la web, pero actualmente uno puede estar en cualquier parte del mundo y si tiene un recibo pendiente, pues entra a la banca en línea y automáticamente puede realizar el pago. Así que es una de las cosas muy interesantes. Perdón, reservar boletos aéreos. ¿Utilizan alguna aplicación para boletos aéreos? No. Hoy es bien común cuando ustedes van a viajar que el chequeo de la aerolínea ya no se haga en el aeropuerto, sino que se haga en alguna aplicación. Son muy raras las aerolíneas que no tienen ese procedimiento. Lo único que uno hace es, por ejemplo, si va a viajar en Avianca, baja la aplicación de Avianca, coloca sus datos y desde ahí puede comprar los boletos y desde ahí puede hacer el chequeo. Y ya cuando llega al aeropuerto, pues solo se pasa por la aduana. Entonces eso lo hace más práctico, el proceso de andar en los aeropuertos. Enviar correos electrónicos. ¿Tienen alguna aplicación de correo electrónico? ¿Tienen Gmail configurado? Sí, bueno, revisan su correo a través de es el más común. Realizar un seguimiento de su progreso laboral. Todavía no trabajan, pero digamos que al momento que ustedes empiecen a hacer el proceso laboral, pueden bajar aplicaciones que lleven ese registro. Son básicamente aplicaciones empresariales o de productividad. Aplicaciones educativas. Tienen Duolingo. Vamos a... Muy acosado si hiciera la lección en inglés. Bien, exacto. Pero imagínense, Duolingo es una de las aplicaciones que ha tenido un éxito a nivel mundial por diseñar una aplicación para aprender idioma. Según las estadísticas que ellos mismos manejan, pues un montón de gente, si sigue el proceso que ellos tienen, puede llegar a manejar el idioma. La ventaja que tiene es que pues no solamente les evalúa la parte de escritura, sino que también la parte de lectura, y les evalúa la parte del habla, que es un poco más difícil. Y hoy con las implementaciones de inteligencia artificial se hace muchísimo más fácil integrar una aplicación como esa. Pero además de Duolingo, ¿perdón? Moodle, ustedes pueden vincular la aplicación de Moodle que está aquí en la plataforma con una aplicación móvil que tienen para descargar en el caso de Moodle. Puede ser otra aplicación, en este caso de tipo educativa. ¿Alguna otra? ¿Cuál? Meet, para las reuniones. Es más productiva. Ustedes la usan en general, pero ustedes la usan más para reuniones de nivel educativo, pero Meet es en general para reuniones de cualquier tipo. Entonces, ahí generalmente las empresas y cosas así están utilizando ese tipo de aplicaciones. Pero bien, la idea es, por ejemplo, buscar aplicaciones que intenten darnos algún tipo de enseñanza. Por ejemplo, no sé si ya vieron la noticia que tiene el gobierno a través del, no sé si del Ministerio de Educación o el Ministerio de Educación, que ustedes pueden adquirir la suscripción de Platzi por un año completo, totalmente gratis, a través del gobierno. ¿Ya se suscribieron? Hay un montón de cursos que les pueden servir para que ustedes puedan desarrollarse a nivel profesional. Si bien es cierto, hay muchos de los cursos que son a nivel básico, pero conforme ustedes van explorando la plataforma, van encontrando conocimientos que son un poquito más avanzados. Así que si no lo han hecho, no es una mala idea que se suscriban a Platzi, que se suscriban con el gobierno a Platzi, para que empiecen a utilizar esa plataforma. Si
poquito más de inglés. Y en el caso de ese plan, sí tiene una versión móvil que ustedes la pueden descargar para poder ver las clases o el progreso de sus clases directamente en el dispositivo móvil. Así que es una buena alternativa. De ahí tenemos aplicaciones de comercio electrónico. Díganme alguna de comercio electrónico que tengan. ¿Cuál? Temu. Esa es famosa. Vino a desbancar. Creo que ya casi nadie menciona AliExpress. Como tal, al final termina siendo marketplace. Sí, es como un marketplace al final de cuentas. Pero en el caso de todos, creo que han visto la popularidad que ha ganado Temu, una aplicación de comercio electrónico a través de una app móvil. Ustedes entran, la ventaja que ellos tienen también es que ustedes pueden descargar la aplicación y desde ahí pueden hacer todo el proceso, rastreo de su pedido, ordenar, hacer todo el proceso de comercio electrónico solo desde la app, sin necesidad de tener algo extra. Algo más que tengan que ver con estilo de vida. Como dice citas, Tinder. ¿Perdón? Como ahí dice citas, Tinder. Tinder. Las aplicaciones usan Tinder. Hay aplicaciones, esos son para el estilo de vida, que abarca compras, moda, proveedores virtuales, entrenamiento, los que van al gimnasio, hay aplicaciones que les ayuda a llevar un registro de la actividad física que tienen durante el día en el gimnasio, para al final de cuentas decirle cuántas calorías tomó, que puede ir midiendo el peso, etcétera, etcétera. Entonces uno les hace gráficos que durante el tiempo uno puede saber cómo se ha comportado completamente el proceso de entrenamiento y si realmente ha hecho efecto o no. Entonces esas son aplicaciones también para ese tipo. Hoy están de moda, aparecen un montón de aplicaciones móviles que lo quieren hacer como un entrenador virtual. Ustedes la descargan y él les va indicando de acuerdo a ciertas características que ustedes le dan qué tipo de ejercicio corresponde a su edad, a su peso, a su altura, entre otras cosas. Entonces eso es importante que lo puedan considerar. Las aplicaciones de dieta, ¿han usado alguna aplicación de dieta? No, todavía no han llegado a ese caso. Las de comercio electrónico les decía que teníamos en este caso la de Temu, que es muy interesante, donde pueden tener acceso a productos y métodos de pago sin inconvenientes para una experiencia de compra óptima. Ahí en el comercio electrónico, ustedes saben que la ventaja que tenemos en teoría, que ustedes ahora con los nuevos métodos de pago, ustedes pueden proteger sus datos. La máquina puede encriptar su tarjeta de crédito dentro de su teléfono como parte del dispositivo y luego cuando se solicita el pago, tomar esos datos y mandárselos al proveedor. Entonces que ustedes ya no tienen que estar con eso de que la información se guarda en el servidor del proveedor, sino que quedan encriptados directamente en su teléfono móvil. Hay aplicaciones como por ejemplo, no sé si han visto que cuando piden en la Pizza Hut o piden en Wendy, por ejemplo, siempre les aparece, si han pedido con tarjeta de crédito, les manda un módulo de Banco Promérica. Y ahí les dice que pueden guardar sus tarjetas, pero no las guarda en el servidor, las guarda en su teléfono. Quedan encriptadas en su teléfono para que esa información sea privada. La idea es que no viaje esa información, no se tenga acceso a esa información directamente en los servidores. Aplicaciones de entretenimiento, ¿qué tienes? YouTube, Netflix, ¿cuál? Twitch, por ejemplo, HBO Max, etcétera. Todo lo que tenga que ver con streaming está dentro de las aplicaciones. Y vivimos con eso, vivimos con las aplicaciones de entretenimiento. Quizás es lo que más a veces utilizamos en nuestros teléfonos móviles, las aplicaciones de entretenimiento y las redes sociales. Estas de entretenimiento permiten a los usuarios transmitir contenido de video, buscar eventos, chatear y ver contenido en línea. Cuando hablamos de chatear, estamos hablando, por ejemplo, también de WhatsApp. ¿Quién en este mundo no tiene WhatsApp? Si usted le pregunta a alguien que no tiene WhatsApp y le dice no tiene WhatsApp, pues entonces está desconectado del mundo, de alguna forma. Hace unos años, cuando WhatsApp estuvo fallando, ¿se acuerdan que intentaron hacer que Telegram
público, digamos, porque ustedes pueden encontrar un montón de cosas en Telegram, pero básicamente, digamos, es otra alternativa. Sin embargo, han creado otros tipos de chat que son más privados, en teoría tratan de trabajar un poco más con la privacidad de datos, pero aún así, algunas veces han encontrado ciertas vulnerabilidades que han a veces tenido problemas con ese tipo de información. No sé si vieron en Estados Unidos una noticia de unos políticos que habían compartido información de ataques de guerra, creo yo, entre ellos a través de un chat, y la información llegó a un periodista. O sea, al parecer la información llegó a él y pues empezó a publicar y se supone que la información era privada. Entonces, todas esas son aplicaciones de entretenimiento. Y utilidades, los tipos más populares de aplicaciones son servicios públicos, son los lectores de código de barra, rastreadores. ¿Tienen algún rastreador con su teléfono? ¿O le han instalado un rastreador a alguien? ¿No? Pero Google Maps de por sí, desde el principio, sin autorización, ya le rastreaba. Pero por ejemplo, en la tienda hay aplicaciones que ustedes se las pueden instalar, por ejemplo, los papás se lo instalan a los teléfonos de sus hijos, con el objeto de, por ejemplo, saber dónde se encuentran. Entonces tiene el rastreador, él sabe perfectamente dónde está ubicado ese teléfono y puede tener información o bloquear contenido, por ejemplo, entre otras cosas. Esas son algunas aplicaciones de utilidad que podemos encontrar, o aplicaciones de atención médica. ¿Quién ya descargó doctores se ven? ¿Ya va a descargar? No la han usado todavía, no han tenido la necesidad. Así es en el hospital también. ¿Qué tan cierto será? Si van al hospital, así igual. O hagan seguro, le dan así también, o refrendo. Pero, ¿saben cuál es uno puede, digamos, evaluar el servicio es una cosa, pero evaluar las tecnologías también es muy interesante. Porque yo la descargué y empecé a revisar los diseños, la ubicación de los elementos, qué tan fácil, por ejemplo, es para el usuario tener una cita o hacer una cita ahí, porque ese es uno de los detalles. Y quien la va a usar a veces son personas que no tienen mucha destreza técnica. Entonces, en alguna medida la aplicación tiene que ser capaz de cubrir todos esos aspectos. Sin embargo, no es tan difícil. Quizás lo único que es más complicado es cuando la gente empieza a llenar un cuestionario de todos sus síntomas. Es largo el proceso, pero de alguna forma se puede hacer, digamos, las citas. Y al final de cuentas, lo interesante es que ahí lleva un registro de todos las recetas que le han otorgado, las citas que ha tenido, si tiene exámenes, ahí mismo le proporciona los exámenes, y es muchísimo más rápido que ir al hospital. Es muchísimo más rápido desde su casa sin necesidad de acercarse al hospital. Y más barato que ir a un doctor privado. Si el doctor privado le va a hacer recetar acetaminofén, porque si la receta no suele ser. Entonces, bien, esos son ejemplos de aplicaciones que vamos a encontrar en el mercado. ¿Cuánto creen que habrán pagado por Doctor SB? ¿Cuánto creen? ¿Cuánto calculan? $1 millón. Puede ser. Yo digo que entre el millón y a lo más 3 millones. Es probable. Lo que pasa es de que ¿cómo? Ellos, en teoría, ellos dijeron de que quienes habían creado eran los propios asesores de Google. Pero lo que pasa es que Google lo que ha hecho es prestar los servicios. Por ejemplo, la IA que ellos implementan, porque no solamente la aplicación móvil, sino que también crearon una aplicación web donde el doctor está consultando datos directamente con la IA. Lo que les han dado es proporcionarles acceso a Gemini profesional. Esa es la otra gran característica. Entonces, el doctor confirma en teoría lo que ustedes le dicen, lo confirma con la inteligencia artificial para ver si el diagnóstico es el mismo. Muchos dicen mejor le pregunta a Gemini Pro qué es lo que me está pasando. Pero bueno, se supone que ahí tiene que ver mucho la experiencia del doctor. Bien, hablemos de los sistemas operativos móviles. No solamente existe todavía, no solamente existe Android e iOS, pero además uno de los más populares es Android.
Android es un sistema operativo basado en el kernel de Linux. ¿Okay? Eso tómenlo en cuenta. El sistema operativo como tal es basado en el kernel de Linux. Así que imagínense cuál es el sistema operativo más popular. Linux. Porque si agregamos a nivel mundial la cantidad de dispositivos móviles de Android que tiene y adicional a los servidores y todo eso, Linux pasa a ser uno de los sistemas operativos más populares. Sin embargo, se hace la clasificación diferente porque pues el sistema operativo como tal se llama Android, pero su kernel original es Linux y es de código abierto. Esa es la parte interesante, es un sistema de código abierto. Esa es la razón por la que, por ejemplo, cuando Samsung lanza un nuevo teléfono, toma la última versión del sistema operativo que está de código abierto y hace sus adaptaciones. Ustedes le van a ver Samsung por todas partes. Cuando ustedes arrancan el sistema, cuando están trabajando en alguna aplicación, dice Samsung en cualquier lugar. Pero es porque ellos lo han modificado o lo han adaptado. Lo mismo sucede con las otras marcas. Las otras marcas toman el código fuente y lo adaptan. Este sistema inicialmente fue desarrollado por una empresa que se llama Android, o se llamaba Android Inc. y luego fue adquirido por Google LLC en 2005. ¿Cuántos años tenían en 2005? 3. 1. 2. O sea que ustedes apenas estaban aprendiendo a caminar y ya Android estaba surgiendo en el mercado. Pero lógicamente, como toda buena idea que surge, grandes empresas lo adquieren. En ese caso Google pues se dio cuenta del potencial y en aquel entonces querían hacer que el mercado de móviles creciera y de alguna manera querían estandarizarlo. Por eso es de que pensaron en dispositivos, en ese caso en ese sistema operativo, en Android. Ahora el Android que salió en aquel entonces no es el mismo que vamos a verlo, es muchísimo más menos práctico, más lento, entre otras cosas, pero fue adquirido por Google LLC y lanzado en el 2005 como parte del sistema operativo de Google. Desde esa fecha hasta la actual, Google es el dueño sin problemas de Android. En el caso de ellos, es un sistema operativo móvil de código cerrado, desarrollado por Apple Inc. O sea que ahí no sabemos. En el caso de Android, podríamos saber qué cosas se hacen en su teléfono. Por lo menos la gente que investiga aspectos de seguridad puede saber si Android le guarda información importante o registra información importante de ustedes con respecto a la privacidad. Pero en el caso de Apple, no tenemos idea. No sabemos qué es lo que está pasando porque es un código desarrollado, un código cerrado, y que solamente el único que tiene acceso a él son los desarrolladores de Apple. Sin embargo, fue lanzado en enero del 2007 por Steve Jobs. ¿Conocieron a Steve Jobs? ¿Sí? Fue lanzado en el 2007 por Steve Jobs y es un sistema que se deriva de Mac OS, que a su vez está basado en Darwin BSD, por lo tanto es un sistema operativo tipo Unix. Tipo Unix, similar en ese caso a Linux. ¿Okay? Si hiciéramos la pregunta, ¿cuál es mejor? ¿Cuál es mejor? ¿Android o iOS? Android. Realmente es como un debate porque iOS está más optimizada que Android, porque alguna aplicación, digamos, como Instagram, digamos, uno puede hacer una foto, pero no está a la misma calidad que está iOS. Entonces, es la optimización que tiene el sistema operativo. Sí, realmente es interesante cómo aprovechan el hardware. Pero en cuanto a funcionalidades, lógicamente Android va a la cabeza, porque pues hay muchas nuevas funcionalidades, principalmente ahora con la adquisición de la inteligencia artificial. Android va mucho más al frente que lo que hace iOS. iOS se ha quedado muy atrás. En un principio, cuando existía Siri, pues esa era como la novedad en ese caso de Apple con respecto a la inteligencia artificial, pero hoy que se lanzó Gemini y todo lo que ustedes ya conocen, pues ahora ya no. Ahora Apple se ha quedado muy atrás. Incluso supuestamente también el tema del modelo de los celulares iPhone como que está empezando a copiarle algunos diseños que utiliza Android. Sí. ¿Saben cuál es la ventaja que tiene? La ventaja que tiene en ese caso los iPhone
que ya traen en sus dispositivos, en su chip, ya traen una parte para inteligencia artificial. O sea que el mismo procesador ya viene adaptado para que pueda correr modelos de inteligencia artificial en el propio teléfono, cosa que no lo tienen los otros dispositivos. Entonces tiene que ver un poco más con el hardware. De hecho, porque iOS fabrica su propio hardware. Pero aquí no tiene que ver no solamente el hardware, tiene que ver mucho también el software. Y si el software no progresa, probablemente también tengamos problemas con esos dispositivos. Así que vamos a ver en septiembre de este año qué es lo nuevo que va a traer para los nuevos iPhones y a ver qué cosas son tan novedosas. ¿Alguna vez escucharon de Windows 10 móvil? Tenía un amigo que tenía uno de esos. Nokia. Los Nokia fueron comunes, fueron la marca que adoptó el sistema operativo Windows 10 móvil. Tenía un amigo hace años donde estaba el debate o donde estaban los tres sistemas operativos, que era iOS, Android y Windows 10, todavía existían muchos. Él decía que no dejaba por nada del mundo Windows 10, que era Windows 10 móvil, que era muchísimo más práctico, muchísimo más liviano, entre otras cosas, pero no progresó. No creció, se quedó estancado. Por alguna razón, la mayoría de desarrolladores le apostaron más a crear aplicaciones basadas en Android y basadas en iOS. Lógicamente, Microsoft también no le quiso seguir apostando porque tiene ingresos de otras fuentes. Tiene mayores ingresos por su sistema operativo Windows, tiene mayores ingresos por Azure, que tiene ahora, que son los servicios en la nube. Entonces no necesita apostarle tanto a la parte móvil. Si alguna vez lo intenta hacer de nuevo, probablemente vuelva a resurgir Windows 10. Ese fue desarrollado por Microsoft para teléfonos inteligentes y tabletas, y el 14 de enero de 2020 Microsoft dio por descontinuado el sistema operativo. O sea que ya tenemos 6 años que ya no hay soporte para él. Ya digo, no, que Microsoft se dio por vencido con ese sistema operativo. Luego, he escuchado acerca de Symbian OS. ¿Alguna vez utilizaron un Nokia? De los viejitos, de esos Nokia que ustedes lo cargaban y le duraban varios días la carga. Y se caía y no les pasaba nada. Pues esos dispositivos tenían el sistema operativo que se llamaba Symbian OS. Es un sistema operativo propiedad de Nokia, básicamente ellos son los creadores. En el pasado fue un producto de una alianza de varias empresas de telefonía móvil, entre las que encontraban Nokia, Sony, aunque creo que teléfonos Sony casi no se ven, antes había muchos teléfonos Sony, Xiaomi, Samsung, Siemens, Arima, BenQ, Fujitsu, Lenovo, LG, Motorola. Todos alguna vez tuvieron un Motorola que decía Hello Moto, creo que decía cuando era el famoso Motorola. De ahí Mitsubishi, Panasonic, Sharp, etc. Sus orígenes provenían de su antepasado, que se llamaba Epoch 32, utilizado para PDAs y handles. Y estuvo vigente entre 1997 y el 2013. ¿Y el BlackBerry qué sistema operativo traía? El BlackBerry tenía su propio sistema operativo. Tenía BlackBerry OS. ¿Tuvieron algún BlackBerry? No. Esos eran caros. Era como tener ahora un iPhone, digamos, algo parecido. Pero fueron exageradamente populares los famosos BlackBerry. Y el toque que le daba BlackBerry era el famoso chat, el BB Messenger. La gente era como el WhatsApp de ahora, solo que venía incorporado en un BlackBerry. La diferencia es que uno, para poder tener acceso a ese software, tenía que comprarse un BlackBerry. Por eso la gente adquiría ese teléfono. Pero por alguna razón también decayó. Firefox OS también fue uno de los sistemas operativos que intentó entrar en el mercado. Es un sistema operativo descontinuado basado en HTML5 y el núcleo de Linux, de código abierto para varias plataformas. A finales de 2015, la corporación Mozilla da por concluido el desarrollo del sistema de Firefox para móviles y anuncia el fin de su desarrollo. Pero hubieron dispositivos, pocos, yo esos casi no vi, que tenían Firefox OS.
El sistema operativo desarrollado por la empresa que se encarga de crear el navegador. Incluso hubieron tablets que venían con Firefox OS, traían ese sistema operativo. Ubuntu también hizo su intento, creó Ubuntu Touch, que es un sistema operativo móvil basado en Linux, desarrollado por la comunidad de VPorts. Y en este caso también fue una de las posibles, posibles sistemas operativos que pudieron dominar el mercado. Y hoy conocemos a Harmony OS. ¿Quién es Harmony OS? Cuando Huawei venga con su nuevo sistema operativo lo vamos a conocer. Harmony OS es el sistema operativo de China desarrollado por Huawei que permite en este caso utilizarse en diferentes sistemas operativos inteligentes en el sistema del Internet de las Cosas. Ahora, ¿por qué no es popular Harmony? Porque pues nosotros estamos muy apegados a un montón de servicios. ¿Okay? Estamos muy apegados a servicios, por ejemplo, de mapas. ¿Qué utilizan ustedes para mapas? Waze o Google Maps. Si Waze o Google Maps no existe para Harmony, un montón de gente no lo va a utilizar. En el caso de WhatsApp, lo mismo. Si no existe WhatsApp para Harmony, tampoco la gente lo va a utilizar. Entonces, por eso es que no se ha popularizado. Sin embargo, en China sí. En China es muy popular el sistema operativo. Ahora, ¿saben cuál es la razón de por qué Estados Unidos ha bloqueado el acceso para que los teléfonos móviles no lleguen a Estados Unidos? Ya han tenido un Huawei. ¿Sí? Son más baratos y con suficiente hardware. ¿Okay? Pero ¿saben por qué lo prohibieron? Porque básicamente decían de que los chinos podían estarnos espiando a través de los teléfonos. Era lo mismo que pasó con TikTok. Lo mismo que pasó en teoría con TikTok. Podían estarnos espiando. Así que por eso Harmony no ha prosperado, digamos, porque no le han dado el tiempo para poder llegar a ser el sistema operativo que necesitamos. Pero más adelante puede hacer que tengamos que crearnos aplicaciones para ese sistema operativo. Por el momento el mercado está dominado por Android e iOS. ¿Okay? Son las dos únicos sistemas operativos que dominan el mercado de dispositivos móviles. Si más adelante esto empieza a crecer en el caso de Harmony, vamos a tener 3 marcas o 3 tipos de sistemas operativos, pero por el momento solo va a ser para 2. Y debemos de enfocarnos en ese proceso de desarrollo. ¿Cómo es la evolución de Android OS? Fíjense que en el caso del sistema operativo de Android tuvo una evolución muy, digamos, graciosa, porque lo que hicieron ellos fue que a cada versión del sistema operativo le colocaban el nombre de un poste famoso. Puede ser que están así hoy. Ya hoy creo que ya no lo implementan de esa manera, pero básicamente de manera en años anteriores se hacía por la versión, y además de eso se conocía principalmente por el poste. En ese caso el primero fue el Cupcake, que es como un pastelito, era la versión 1.5 de Android. Luego surgió el Donut, una dona por supuesto. Luego vino el Eclair, que este es como esos morenitos, ya los han visto. Sí, algo parecido a este. El Froyo, que es como un pastelito quizás también. El Gingerbread, una galletita, ¿okay? Famoso, sí, este fue muy famoso porque fue en el momento en que Android empezó a despegar. El Honeycomb, que fue utilizado específicamente para tablets, este sistema operativo de esta versión era utilizado solamente para tablet. Y luego empezó a surgir el Ice Cream Sandwich. El Ice Cream Sandwich fue un sistema operativo que ya funcionaba en tablet y funcionaba bien en dispositivos móviles. Y de ahí surgieron otras versiones como el Jelly Bean, el Kit Kat, el Lollipop, el Marshmallow, el Nugget, Oreo, el Pie. Y de ahí el Android Q, 11, 12 y 13, que ya le han ido colocando el número de versión. ¿Alguno de esos que hayan tenido ustedes? Es la paleta. ¿En verdad? Lollipop. Lollipop, Ice Cream Sandwich. El Ice Cream Sandwich. El 4.
¿Todavía hay algún teléfono que quieren ustedes que ande por ahí con ese sistema operativo? No. Yo tengo por ahí una tablet, pero ya no enciende. Esa tablet tenía Lightning Sandwich, pero ya no enciende. Pero pues son sistemas operativos muy viejos. Sin embargo, ha evolucionado tanto. Ahora la última versión no es la 13, sino que es la Android 16, si no me equivoco. Es la última versión que se ha lanzado. Que probablemente llegue a los dispositivos en las próximas fechas. Ahora, a nosotros no nos interesa como desarrolladores, no nos interesa que se llame Cupcake, Donut, Clay, Froyo o algo por el estilo. A nosotros como desarrolladores nos interesa más el nivel de la API. Este es básicamente el nombre comercial que se le ha dado. En esa parte de acá, bueno, todavía tienen, vean el Android 13 era el Tiramisu, el Android 12 era el Snow Chrome y el Android 14 es el Upside Down Cake. No sé cuál es el 16, pero ha de tener algún postre asociado. ¿Cuál? Y en el caso, ese es el nombre comercial. Sin embargo, ahora se asocia más a la versión. Uno dice, tengo Android 15, 16 o Android 14, etcétera, etcétera. Pero lo que nos interesa a nosotros es esto, el nivel de la API. Cuando nosotros vayamos a compilar las aplicaciones, esta es la parte interesante que debemos de considerar. Ese nivel de la API corresponde en ese caso a las librerías, las aplicaciones y todos los modelos que vamos a utilizar, de las herramientas que vamos a utilizar para el proceso de desarrollo. Entonces, si yo hago, por ejemplo, imagínense que ahorita se nos ocurre desarrollar una aplicación para Android 23, nivel 23 o la API 23, va a ser una aplicación muy vieja que vamos a tener que implementar librerías también muy desfasadas y que va a funcionar en dispositivos muy viejos. Entonces, para esto, el nivel de la API determina en qué clase de dispositivos yo puedo llegar a instalar mi aplicación. Así que sí es interesante que sepamos de alguna manera cuál es la versión que necesitamos utilizar o la versión que tenemos disponible para nosotros. Cuando ya estemos desarrollando nuestras primeras aplicaciones, les voy a preguntar por esto, por el nivel de la API. Vamos a tener que saber o identificar cuál es la que nosotros vamos a implementar. Porque para el caso aquí, para Android 14 era la 34, ya para la Android 15 y Android 16 tiene que ser la 35 y la 36. Lo interesante de eso es que, por ejemplo, cuando Android se le ocurre sacar una nueva versión, nos pide que compilemos nuestras aplicaciones a esa nueva versión para cuestiones de compatibilidad. Entonces ahí yo tengo que hacer procesos de migración de ciertas librerías que nosotros utilizamos en el proceso de desarrollo. Y este es el mapa mundial. ¿Quién domina el mundo? Android. Vean que el sistema operativo móvil con la mayor cuota de mercado en el país, hasta el 2003, pero hace poco estaba viendo yo el mapa del 2025 y es bastante similar. Pero vean, todo está teñido casi de verde. O sea que en la mayoría de lugares el sistema operativo que más domina es Android. Principalmente porque pues, son dispositivos más económicos, ¿okay? Donde la mayoría de gente puede tener acceso. Y donde vamos a encontrar mayor cantidad de iPhone va a ser, por ejemplo, en Estados Unidos. ¿Aquí dónde es? Es Australia. Aquí es Australia. Todo esto de acá, si se dan cuenta, es donde existen ese tipo de aplicaciones. ¿Qué idea me da eso? Si yo quiero lanzar una aplicación para que se vea en Estados Unidos y que la quiero vender en Estados Unidos, pues debo de apostarle más a ellos, porque tiene mayor penetración de mercado en Estados Unidos. Pero si quiero hacerlo para Latinoamérica, debemos de trabajar en Android, aunque las empresas actualmente piden para los dos. O sea, las empresas le van a decir, mire, yo quiero que desarrolle una aplicación para dispositivos iOS y Android al mismo tiempo. Hay algunas que le dicen, primero lancémosla para Android y cuando ya esté en el mercado la empezamos a lanzar para ellos. Pero por lo general siempre necesitan que trabajemos sobre las
sobre las dos plataformas. Así que sí es interesante saber desarrollar para ambos, tanto para iOS como para Android. En ese sentido, si vamos a desarrollar para iOS como para Android, sí se hace necesario hacer la inversión de comprar una máquina. ¿Okay? Porque en el caso de las computadoras, las laptops, las normales, no les va a permitir desarrollar aplicaciones para iOS. Alguien puede decir, yo puedo instalar macOS en la Mac, en una computadora portátil, perdón. Pero lo que pasa es de que Mac o Apple están cerrados, que cuando ustedes intentan publicar la aplicación, lo vincula incluso con su hardware. Entonces tienen que tener un iPhone para poder vincular su cuenta y que puedan publicar su aplicación directamente en la tienda. Son como más exclusivos si lo queremos ver de esa manera. Pero la ventaja es que si ustedes tienen una Mac, pueden desarrollar para ambas plataformas. Van a desarrollar para iOS y van a desarrollar para Android. ¿Qué prefiere? ¿Yo? Pues vean, por cuestiones de optimización y seguridad es mejor iOS. Pero por cuestiones de, digamos, modernización es mejor Android. Entonces, yo ahorita pues tengo un iOS, no se traba, o sea, ustedes pueden jugar y no le pasa nada. Puedo abrir las aplicaciones que yo quiera y funciona de manera correcta. Pero en las veces que he tenido Android, por ejemplo, la ventaja que siempre ha sido es que el sistema operativo siempre es un poco más reciente, digamos. Ahora, en cuanto a hardware, pues aunque digamos iOS esté siempre un poco atrás, casi similar. Yo le he comparado el teléfono ese, le he comparado con un Samsung Galaxy 25. Por lo menos la cámara debería ser mejor en el Samsung Galaxy, pero no es mejor en el iOS. Entonces ahí, como les digo, hay discrepancias. Así que si ustedes le preguntan a alguien que es amante de Mac o de Apple, pues les va a decir que iOS. Y si le preguntan a alguien que es amante de Android, pues les va a decir que Android. Yo por lo menos tengo una prima que le encanta solo iOS, por lo tanto le pregunto qué es lo que le llama la atención, ¿va? Y ella lo más que me dice es de que por la cámara más que todo, ¿va? Por las fotos. Por la foto. Pues sí, es que realmente en ese sentido yo creo que han visto los anuncios que hasta pueden filmar películas. Así hay una película que se filmó solo con iPhone. Hay una película que se filmó solo con iPhone, no me acuerdo cuál Se es. llama... ¿Cómo se llama el nombre? Yo la vi. Se me fue el nombre. Pero bien tranquilo. Le colocan un accesorio, pero es filmada solo con iPhone, Exterminio. la película. Así que para que tengan una idea de la potencia que tiene el hardware. Ahora, el único detalle que yo siempre he encontrado es la batería. La batería sí es un problema exageradamente grande. Casi no ¿Por le qué gusta. será? Por venta, para venta o para venta. El hardware también, mucho gasto en batería. Pero es bien raro, porque en el caso de la Mac sí le dura un montón la batería. Pero el iPhone, no. Ni el Apple Watch, menos. O sea, ustedes tienen un Apple Watch y hay que estarlo cargando diario. Supuestamente, de lo que tengo entendido es de que la razón por la que siempre le dura la batería menos a los celulares es porque están optimizados para que siempre funcione al máximo rendimiento. Por ejemplo, este celular que tengo es un Redmi Note 12 Pro Plus y lo que tiene un modo que es rendimiento, que se lo pone al máximo pero hace que se sobrecaliente y se gaste la batería Cargarse la más. batería. Sí, es complicado. En ese sentido es complicado. Hoy hablemos de Kotlin. Les voy a mostrar algo antes que hablemos de Kotlin. Ustedes pueden escribir en Google, pueden escribir Kotlin, solo la palabra Kotlin.
porque no aparece la foto. Pero en teoría, bueno, sí le vamos a poner Kotlin. Ahí sí. Fíjense que, por ejemplo, Java es, digamos, el nombre es un nombre técnico. En el caso de PHP es un nombre técnico. En el caso de JavaScript también es un nombre técnico. MySQL, no sé si han oído la historia, que MySQL, My viene del nombre de una de las hijas del creador, de ahí viene MySQL, y MariaDB viene del nombre de la otra hija del creador, MariaDB. En el caso de Kotlin, pues los creadores del lenguaje de programación estaban sentados un día intentando crear una nueva versión de Kotlin, y resulta que vieron una isla. La isla se llama Kotlin y dijeron, pongámosle Kotlin. Así que por eso es que se llama así. Esa isla que ustedes ven ahí es la isla de Kotlin. Tiene el nombre debido a esa isla. ¿Qué es el lenguaje de programación Kotlin? Kotlin es un lenguaje de programación de código abierto creado por una empresa que se llama JetBrains, que se ha popularizado gracias a que se puede utilizar para programar aplicaciones Android. No es muy común. ¿Habían escuchado alguna vez Kotlin? ¿Sí? No he indagado qué era, pero básicamente no es un lenguaje tan común como que ustedes digan PHP, por ejemplo. PHP es un lenguaje de programación bastante común en la comunidad, pero en el caso de Kotlin no tanto, porque es un lenguaje de programación relativamente joven, o sea, no tiene muchos años de haber surgido al mercado, pero se empezó a popularizar debido a que fue integrado para el desarrollo de aplicaciones móviles. ¿Haciendo más helado? Fíjense que ya le puse, se supone que eso fue el 23. No lo bajes mucho ahorita. A mí me pega desde el 20. No, pero tal vez ahora sí. Pero es que la temperatura ambiente es de 31 grados. Ya va bajando. 31, 32 grados. Bien, les decía que el día de ayer les hablaba de que originalmente las aplicaciones móviles se creaban en Java. Las aplicaciones móviles para Android utilizaban el sistema operativo Java para poder crearse, pero por un problema legal que tuvieron entre Sun Microsystems, en este caso los dueños de Oracle, en este caso de Oracle Inc., con Google, se perdió, digamos, ese caso, y Google tuvo que desistir de utilizar Java como lenguaje de programación para diseño de aplicaciones móviles, y incorporaron en ese caso Kotlin. Por eso es de que Kotlin, digamos, su cuota de mercado ha aumentado y se ha ido popularizando con los años, porque por el hecho de que es ahora un lenguaje de programación solo para diseño de aplicaciones móviles. Ahora, no solamente se utiliza para diseñar aplicaciones móviles, se puede utilizar para crear diferentes tipos de aplicaciones. Es multiparadigma en el caso del lenguaje de programación, y puede funcionar en diferentes plataformas, pero de alguna medida fue popular por eso. Es un lenguaje de tipo estático, ya que se puede desarrollar sobre la JVM. ¿Qué es la JVM? La Java Virtual Machine. O sea que básicamente corre sobre la Java Virtual Machine. ¿Ok? O en el caso también puede correr sobre el motor de JavaScript. Y desde hace unos meses incluso sin necesidad de ninguna de ellas, ya que paralelamente se está desarrollando en nativo con LLVM, que es, digamos, el propio motor para poder correr aplicaciones en Kotlin. Gracias a eso es totalmente interporable con código Java, lo que permite migrar de forma gradual nuestros proyectos. O sea que si ustedes tienen un proyecto de Java y dicen, no lo quiero en Java, lo quiero en Kotlin ahora nuevamente con las nuevas tecnologías,
pueden ir pasando por partes cada uno de los componentes, porque en el caso funciona tanto Java como Kotlin, funcionan integrados, o sea, podemos trabajar con ellos de manera integrada. Entonces, de alguna forma, esa es una enorme ventaja para que ustedes puedan trabajar con ese tipo de aplicaciones. La historia de Kotlin se remonta al 2010, si se dan cuenta tiene apenas 16 años, es un adolescente, ¿no? Tiene apenas 16 años de haberse creado, por lo tanto, dice cuando JetBrains, la famosa empresa creadora de varios IDEs, de los IDEs más usados como Intelligent IDEA y WebStorm, entre otros, publicó la primera versión de ese lenguaje de programación. O sea, su primera versión fue lanzada por el año 2010. Ya tiene ya tiene algunos años. En el 2012 pasó a ser código abierto, por lo que es un sistema operativo, un sistema de programación relativamente joven, aunque se ha convertido en fundamental para comprender la evolución de las aplicaciones para dispositivos móviles. Entonces, como competencia debemos de tener dentro de nuestras habilidades el saber programar en Kotlin. ¿Por qué? Porque pues es un lenguaje de programación exclusivo para el desarrollo de aplicaciones móviles para Android. Aunque yo les dije el día de ayer, pero ya se lo voy a mostrar más adelante, el día de ayer les mencioné que en el caso Kotlin está migrando ahora para multiplataforma y eso lo está haciendo un poquito más poderoso. ¿Cuáles son las características y ventajas de Kotlin? Primero, la interoperabilidad con código Java, o sea que puede correr Java y puede correr Kotlin en el mismo proyecto sin ningún problema. En el mismo proyecto puedo tener ambos. En teoría, la curva de aprendizaje es sencilla. O sea, eso lo vamos a ver cuando ya estemos digitando código. Pero en teoría, aprender Kotlin no es tan complicado como Java. ¿Recuerdan cómo hacíamos para crear un hola mundo en Java? Poníamos public class, hola mundo, después el public static void main, y le poníamos el system.out.println y le poníamos hola mundo. Entonces teníamos que escribir un montón de código solo para imprimir una palabra simple. En Kotlin se supone que eso es un poco más fácil de aplicar. Entonces la curva de aprendizaje es más sencilla. Menor tiempo de programación, por ende, como es más simple, entonces nos llevamos menos tiempo en el proceso de desarrollo. Orientado a objetos y programación funcional. Aquí vamos a combinar ambas cosas. Vamos a ver programación orientada a objetos y vamos a ver programación orientada a funciones. Que en el caso la programación orientada a funciones nos va a servir principalmente cuando estemos trabajando en el proceso de desarrollo de las interfaces, de la parte móvil. Las corrutinas, ¿se acuerdan que ya les dije que eran corrutinas? Eran como las famosas promesas de JavaScript. Son códigos que se ejecutan en segundo plano. O sea, yo puedo hacer que mi aplicación esté ejecutando código en segundo plano a través de una corrutina. Y está el desarrollo multiplataforma. Esta es una de las características que ha venido a incorporarse actualmente, que ha progresado muchísimo porque ustedes pueden desarrollar web, móvil, desktop, y la otra no me acuerdo, pero ya les voy a mostrar todo lo que pueden desarrollar, pero básicamente contempla toda la infraestructura. Entonces ustedes pueden crear su aplicación completita, toda su solución en Kotlin, ¿okay? Y la otra es mayor flexibilidad, en el sentido de que por ser más práctico que Java o más flexible, hace que los programadores estén un poco más cómodos. Kotlin versus Java. Bueno, cuando terminemos de ver Kotlin, ustedes van a saber y me van a decir cuál les gusta más. Kotlin o Java. Bueno, ahorita sí pueden comparar. ¿Cuál les gusta más, PHP o Java? ¿Es más rápido? ¿O es más fácil? Pues lo mismo va a suceder cuando tengamos Kotlin y Java. Cuando hablemos de Kotlin y Java, Java es mucha redundancia, da como resultado un código detallado y más largo. Kotlin es más moderno y se ha simplificado, lo que facilita el aprendizaje de los principiantes. ¿Okay? Ya lo que les mencionaba, el estar escribiendo un hola mundo es un public class, el nombre de la clase, luego un public, static void, y etcétera, etcétera. Eso hace que el código sea más extenso. En esa medida, Java es un poquito más complicado. Mientras que Kotlin, ya vamos a ver más adelante, que es más simple. Además de eso, Kotlin ha abordado una serie de problemas de Java. Como no hay tipos sin procesar, las referencias nulas están controladas por el sistema de tipos
y no tiene excepciones marcadas. Esto hace que sea un lenguaje muy útil para los desarrolladores. En ese sentido, hay una cosa muy poderosa que tiene Kotlin, es que generalmente no permite manejar valores nulos. ¿Se acuerdan que yo les explicaba en Java el uso de valores nulos? O sea, un valor que no tiene asignado una variable que no tiene asignada un valor específico. Entonces, un valor que no existe. Entonces, en ese caso, eso es lo que sucede con Kotlin, que permite proteger las aplicaciones para que no suceda el famoso error null pointer exception, o un error apuntando a una variable que tenga valores nulos. La sintaxis de Java es muy verborrágica, especialmente comparada con un lenguaje moderno como Kotlin. Es muy verbosa, o sea, demasiado que escribir para poder llegar a una cosa bien simple. En comparación con Java, Kotlin es más seguro. Kotlin maneja esto que se le menciona acá, se llama null safe, que lo vamos a ver más adelante. Es decir, por defecto los objetos son not null. Ningún objeto creado dentro de Kotlin pasa a ser nulo, a no ser que nosotros específicamente lo indiquemos. Y si intentamos asignar un null a una variable directamente, no va a compilar. O sea, el código no va a funcionar. Sin embargo, en Java son muy propensos a este tipo de errores. En Java sí suele suceder ese famoso error del null pointer exception. Desarrollar en Kotlin puede conseguir una reducción del 40% en el número de líneas de código si lo compara con Java. O sea, los códigos son más simples, son más básicos. A eso se refiere. Bien, quiero que entren a esta página. Se llama Kotlin. Pueden escribir Kotlin acá en el navegador, en el buscador. Y ahí lo voy a mandar a la primera página, Kotlin Program Language. Esa no la vayan a cerrar porque la vamos a estar utilizando el día de ahora. Bien, esta es la página oficial de Kotlin. ¿Okay? Esta es la página oficial donde nosotros vamos a empezar a trabajar. Tiene aquí toda la información necesaria para que ustedes puedan empezar a desarrollar. Y aquí les va dando más o menos cómo funciona el proceso. Vean, un simple, un proceso asíncrono, orientado a objetos, funcional, etcétera, etcétera. O sea, ahí les va dando más o menos cómo funciona. Pero si nos vamos a la parte de arriba, van a notar que aquí está la parte de la documentación. Si ustedes entran a la documentación, ¿en qué idioma está? En inglés. Por eso es importante que lo van a encontrar en inglés. Aquí van a encontrar todo lo que tenga que ver con la documentación del programa. Aquí entramos y revisamos cada uno de los términos, cómo funciona, cómo se instala, qué es lo que necesitamos para empezar a desarrollar en Kotlin, etcétera, etcétera. Toda la documentación necesaria la vamos a encontrar directamente en esa sección. Hay una sección que sería la comunidad, donde ustedes ya pueden ver información que la comunidad comparte acerca del lenguaje de programación. Como es de código abierto, entonces también puede ser accedido a través de la comunidad. Y otro que necesito que vean es el editor que vamos a usar. Pónganle IntelliJ, así como saca en este lado, IntelliJ IDEA. Este es el editor que vamos a usar para, en este caso, desarrollar aplicaciones de Kotlin por el momento. Así que se vienen aquí a la sección donde dice Download y aquí lo van a descargar.
grande, creo que pesa un poquito. La última, ahí le va a aparecer la última. ¿Qué le dice ahí? Yo creo que tiene que ver porque a mí me sale un punto Ah, bien, su máquina es Mac. ¿Qué modelo es la máquina? Ah, pues tiene que ser el Apple sí. Y ahí solo le dio descargar. Sí, ahí solo le das descargar. ¿Cuánto pesa? Un giga. Media hora. Un giga. O sea, eso ahí lo vamos a dejar descargado porque no lo vamos a utilizar hoy, pero sí lo vamos a utilizar más adelante. Cuando se descargue, lo instalan. Ese es en el proceso de instalación, nada más es un asistente, nada más unas preguntas que ustedes tienen que ir contestando. Ya no lo está descargando. ¿Cómo? Sí. Ya bajó a menos. Ese lo vamos a dejar descargando hoy toda la tarde. Si no se descarga, no importa. La idea es de que ustedes lo tengan listo para la otra clase. ¿Okay? Por el momento nada más dejen lo que se quede descargando porque lo que vamos a hacer ahora no lo necesariamente lo vamos a utilizar ahí. Y quiero que veamos nada más uno que dice Kotlin. Le ponen Kotlin Multiplatform. El sitio se llama Kotlin Multiplatform. Vean, aquí es donde podemos trabajar. Podemos crear aplicaciones para Android, para iOS, para web, para desktop y para server. Para todo eso se puede diseñar aplicaciones en Kotlin. ¿Cuál es la ventaja? Que ustedes crean un diseño, por ejemplo, para el caso del móvil, crean un diseño para el móvil y ese mismo diseño lo pueden ir manteniendo para cada una de las plataformas. O sea, que se vea similar en iOS, se vea similar en Android, en web y en desktop, por ejemplo. Y en el caso del server, pues ahí lo que podemos hacer es crear APIs, que nos sirven para diseñar aplicaciones, APIs para conectarnos directamente a las aplicaciones. Pero aquí en esta página, si ustedes se van hacia la parte inferior, van a ver cuáles son las empresas que ya utilizan Google Multiplatform. Ya van a ver las empresas que utilizan Google Multiplatform, que son varias. Entre ellas, quiero mencionarles algunas. Vean lo que ustedes pueden crear: Android, iOS, web, desktop y server, con un solo lenguaje de programación. O sea que aquí no necesitan utilizar un lenguaje en el servidor, otro lenguaje en la web, etcétera, etcétera, sino que uno solo nada más. Y aquí están, por ejemplo, algunas de las empresas. McDonald's. ¿Se han ido a comprar a McDonald's? Sí. Han visto que ponen una enorme pantalla donde ustedes pueden. ¿Cómo? ¿Fue algo? Fue algo nuevo. Algo novedoso. Es algo novedoso. Pero esa pantalla la tratan como que si fuese un móvil, que básicamente es el dibujo de un móvil. Pero si se dan cuenta, esa aplicación que está hecha para McDonald's es creada con Kotlin. Wrike creo que no la conocen. Link para instalar el. Ya lo bajó. Solo Netflix. ¿Qué le pregunta? Ahorita solo procesado. Es para un acceso directo. Pero puedo mirar. Todo eso no. Nada. Este no nos bloqueó. Bien, vean que Netflix también tiene su plataforma o parte de su plataforma creada también en Kotlin Multiplatform. No todo. Hace algunos días
Yo estoy viendo un documental donde revelaban la tecnología que utiliza Netflix para poder manejar su servicio. Si saben que usa Java utilizan. Lo que ustedes ven en su sitio web, en diversas aplicaciones creadas para el proceso de implementación, usan Java. Así que básicamente lo que hacen en el caso de Netflix es contratar ingenieros en Java. Y hoy que están migrando a Kotlin, pues van a requerir también desarrolladores en Kotlin. Google Workspace, si alguna vez lo han utilizado, está siendo creado también en Kotlin. Y así hay varias empresas que ustedes pueden encontrar en el mercado que están hechas con Kotlin. Vean quién aparece aquí. Duolingo, la aplicación utilizada para nosotros para aprender idiomas, originalmente está creada en Kotlin. Y como es un cliente multiplatform, está creada para Android y para iOS. ¿Okay? Aquí aparece la publicidad. Y así vamos a encontrar varias empresas. Así que, de alguna forma, apostarle a aprender un poquito más acerca de Kotlin es bueno, que pueden incorporar, en ese caso, este tipo de plataforma para poder implementarla. Bien, ¿preguntas? ¿Dudas? ¿Seguros? Bien, nos vamos a tomar ahorita el receso.